Ahora vamos a presentar a Luis Morales en ese momento. Un aplauso. Trabajador social del Clínico de Adolescencia del Departamento de Salud del Comportamiento de DC. Gracias. Es Michael. Buenos días. A mí me gustan los micrófonos. No les tengo miedo. Vamos a ver si este me puede funcionar hoy. Me quito esto. Ahí estamos. Qué bueno. Bueno, amándonos y cuidándonos. Mi nombre es Luis Morales y déjame corregir mi título. Soy un licenciado independiente en trabajo social clínico y trabajo con el Departamento de la Salud del Comportamiento. En inglés sería Department of Behavioral Health. Entonces, esta presentación es sobre amándonos y cuidándonos. Y tenemos en el medio a una señora que se está queriendo mucho y se está dando un abrazo. Y yo quisiera que en este momento nos diéramos un abrazo. Sí, bien fuerte. Que mucho nos queremos, ¿verdad? Y nos vamos a dar una palmadita por la espalda, así. A felicitarnos porque si estamos aquí, porque lo hemos logrado. Estamos sanos, estamos saludables. Así que tenemos que felicitarnos. Entonces, esto se mueve. Oh, perfecto. Aquí tenemos, estoy un poquito lejos porque tengo que estar a 6 pies de las personas, ¿verdad? Para no contaminarnos. Entonces, yo quiero que nosotros veamos esta diapositiva sobre amándonos y cuidándonos con 4 diferentes aspectos, ¿verdad? 4. El físico, el social, el emocional y el espiritual. Los 4 muy importantes. Entonces yo quiero que vean esto como una mesa. Que me pongan para acá. Ok. Que lo veamos como una mesa, ¿verdad? O sea, que una mesa pues no funciona, está cojeando. No sé si ha pasado a ustedes que en su casa la mesa se le pone como se les traba la mesa y una pata se le pone más corta que la otra. Entonces, esa mesa está como que está cojeando. Entonces, eso nos pasa a nosotros cuando uno de estos aspectos no está bien cuidado. Entonces, yo sé que ustedes están aquí y que esos aspectos... Ups, me pegó el micrófono. Yo sé que esos aspectos ustedes de una manera o de otra lo están... Este está mejor. Aquí se me oye la voz más bonita, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto, perfecto. Mucho mejor. Entonces, vamos a ver el aspecto físico. Para acá. Ay, Dios mío. Ok. El aspecto físico, ok. Vamos a hacer esto rápido porque quiero hacer un ejercicio con ustedes, ok. Rapidito. Dormir. ¿Están durmiendo bien ustedes? Es importante dormir bien, ¿ok? Y es importante volver a los hábitos de dormir bien, ¿ok? Significa tenga su rutina por la noche antes de acostarse a dormir. Tómese su tececito de camomila con miel de abeja, con un poquito de canela y lo mueve. Échale un poquito de leche, se lo toma. Esos son rituales que podemos hacer que nos ayudan a dormir. Luego, lávese los dientes y hace el floss, ¿verdad? Esos son rituales que nosotros hacemos por la noche, que le estamos diciendo al cerebro, estamos listos para ir a dormir. Entonces, cosa de que cuando uno se acueste, ya ese ritual está hecho y se hace más fácil para el cerebro decir, es hora de dormir. Entonces, el cerebro empieza a soltar la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir por las noches, ¿ok? Entonces, durante el día, tómese un recesito, no importa lo que usted está haciendo. Usted trabaja con hijos que a veces tienen discapacidades o tienen dificultades, usted también necesita un recesito, ¿verdad? Tómese su tececito, un cafecito a las 3 de la tarde. Tómese esos tiempos, dése esos espacios para que usted pueda funcionar mejor. ¿Ve? Hacer ejercicio
Y a veces pensamos que hacer ejercicio es ir al gimnasio y levantar pesas y hacer push-ups y hacer y caminar, la caminata. Pero a veces cuando estamos en la casa que podemos subir una escalerita, eso es ejercicio. A veces cuando estamos pasando el vacuum en la casa, pásalo con un brazo y después pásalo con el otro, porque eso también cuenta como ejercicio. Es trabajo que estamos haciendo. Levántese, siéntese varias veces para que pueda fortalecer las piernas y los músculos del glúteo, ¿verdad? Que lo necesitamos. Y si puede caminar, salga a caminar por la tarde. Estos días tan bonitos, tan fresquecitos, salga desde una caminatita alrededor del bloque. Y así se va entrenando al cuerpo a hacer ejercicio y estar sano, ¿no? Comer sano, ¿verdad? No hay que tener mucho dinero para comer sano, ¿verdad? Cómprese su pollito cuando estén especial en el Giant, la pechuga de pollo, téngala en el freezer, que es una de las presas de pollo más saludables. Entonces, tome agua, tome líquidos, no tome tanta soda, por favor. Limite las azúcares. Eso es parte de comer saludable, ¿ok? Frito, de vez en cuando comece su yuca frita con su chicharrón de cerdo, ¿no? Que es tan sabroso, ¿no? Pero no todos los días, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vamos al aspecto social, ¿verdad? Y estamos hablando de la mesa, ¿no? La mesa que se nos destambalea si no la tenemos. Apoyos sociales. Tenemos que conocerlos. ¿Cuáles son esos sistemas de apoyos? A veces la familia es un sistema de apoyo. Tenemos que tener ese contacto con la familia. A veces hay agencias sociales en el Distrito de Colombia que proveen unos apoyos y tenemos que conocerlos. Y si no los conoce, llame y pregunte. Aquí tenemos un buen recurso que se llama Mola, que sabe de todo. Entonces, usted le da una llamadita a Mola o llama al 311, que a veces tienen recursos disponibles para ustedes, pero conozca sus sistemas de apoyo. A veces un sistema de apoyo que tenemos bien presente y bien accesible son las iglesias. La iglesia puede ser un buen sistema de apoyo. Es un sistema de apoyo social y espiritual. Tiene varias funciones muy importantes. Saber pedir ayuda. Si necesita ayuda, hable, pregunte, pida ayuda, no tenga miedo de pedir ayuda, muy importante. Hable con alguien de lo que necesite y tal vez esa persona sabe de alguien más. Mira, yo hice esto y fui aquí, fui allá y me ayudaron. Pero sepa pedir ayuda, no tenga miedo de pedir ayuda. Claro, tener con quién hablar y tener relaciones sanas, ¿ok? Y yo sé que muchas veces estamos en matrimonios malos, pero los matrimonios hay que saberlos sobrellevar, ¿verdad? Porque en algún momento le funcionó. Y si en algún momento le funcionó, quiere decir que algo se puede salvar y se puede hacer funcionar. Los matrimonios hay que saberlos hacer funcionar. Pero a veces hay relaciones de amistades o de familiares que no son muy saludables. Entonces hay que ser clara también con estas personas que nos hacen la vida imposible, que no son amigables, que son destructivas, que son tóxicas. Entonces las personas hay que no eliminarlas completamente, sino como un poquito alejarse. Porque tal vez si usted se empieza a alejar, la persona se da cuenta de que soy tóxico, ¿verdad? A ver cómo puedo mejorar esto. Cómo ser mejor persona. Entonces, en lo emocional, que es el otro aspecto muy importante, estamos hablando de la positividad. Positividad, ser positivo, buscar lo positivo de la vida. A veces nos olvidamos de eso. A veces nos olvidamos de ser agradecidos. Y anoche yo estaba haciendo una presentación en un programa que yo hago todos los miércoles a las 5:30 que se llama Miércoles de Bienestar. Y estamos hablando de un diario de agradecimiento. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un diario al lado de mi cama, una libretita, ¿verdad? Donde yo apunto 3 cosas por las cuales yo tengo que estar agradecido el día de hoy. Y cuando me acuesto a dormir lo escribo. Mira, me salió bien la comida. Estoy agradecido porque me salió bien. El pollo no se me quemó.
Pude hablar con mi mamá, que hace tiempo no hablaba con ella. Estoy agradecido por esto. Salí a caminar hoy día 5 minutos. Mira, estoy agradecido porque hace tiempo que no lo hacía. Entonces, esas cosas pequeñas que a veces pensamos que no son importantes, a veces es importante recordarlas al final del día y escribirlas para que no se nos olvide. Porque así nos obligamos a ver lo positivo de la vida y a ver por qué estamos agradecidos. ¿Ok? El manejo del estrés, por supuesto, el manejo del estrés está relacionado a los sistemas sociales. Tener con quien hablar, comer bien, dieta sana, ejercicio, dormir bien. Así que manejamos bien el estrés cuando tomamos en consideración esos otros 3 aspectos. Como estamos hablando de la resiliencia, y esto parece que es una palabra que es como nueva, de domingo, como decimos en Puerto Rico, resiliencia es una palabra de domingo, como que no la conocemos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué significa resiliencia aquí? Esa es la residencia. Residencia. Estamos hablando de resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tenemos de afrontar problemas. La capacidad que tenemos de afrontar problemas y de seguir adelante, a pesar de los problemas que tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una situación, por ejemplo, en Puerto Rico hubo un huracán hace unos 3 años atrás, el huracán María, que rompió y destrozó la isla. Entonces, la comunidad puertorriqueña podemos decir que es una comunidad resiliente, porque a pesar del huracán y de la devastación que hubo, se levantó y siguió adelante, ¿verdad? Y así podemos seguir dando un montón de ejemplos, un sinnúmero de ejemplos sobre personas que son resilientes. Y aquí este grupo, todos ustedes, todos son resilientes, porque a pesar de las dificultades, a pesar del idioma, a pesar de las dificultades que han tenido, aquí están. Y estar de alguna manera sobrellevándolo. Ay, ¿qué pasó? Me cortaron el slide. Entonces, la última era el aspecto espiritual, que es también bien importante. El aspecto espiritual es importante y no lo podemos dejar pasar por desapercibido, ¿ok? Es ese aspecto de estar en contacto con lo espiritual, porque nosotros somos seres espirituales de una manera o de otra. Somos seres espirituales y necesitamos ese aspecto. Entonces, manténgase a tono, dependiendo de su creencia, ¿no? La creencia que usted tenga, manténgase en tono con su comunidad religiosa, porque es tan bonito cuando estamos en una comunidad donde nos conocemos, nos apoyamos, nos reconocemos, etc. Entonces, aquí yo puse conexión con la naturaleza, porque a veces es importante salir a una caminatita, ver los árboles, el agua, caminarse por el Rock Park Creek, ¿verdad? Y también disfrutar el silencio. El disfrute del silencio es importante. Esos espacios en donde podamos disfrutar del silencio. La meditación. Entonces, a veces hablamos de meditación y lo vemos como una cosa que lo hacen otras personas. Si ellos meditan, esa persona medita, lo ve por la televisión, sí, qué bueno que medita la persona, ¿verdad? Pero es bien sencillo y yo quisiera que ustedes se hagan el compromiso hoy día, en este momento, de sacar un espacio para practicar un poco de meditación. Que si es un aspecto espiritual, no tiene que ver con religiosidad, ¿ok? Es algo más o menos espiritual, como una cosa que queremos hacer para mejorarnos. Entonces yo quisiera que por lo menos tener 2 minutos de esta presentación para hacer un ejercicio corto de meditación, ¿ok? Y yo quiero darle unas instrucciones porque yo hago meditación y yo dirijo gente que medita. Entonces, cuando meditamos, nos preguntamos, ¿me siento, me paro, me acuesto? Entonces, lo puedo hacer parado o acostado o sentado, pero yo recomiendo que lo hagamos sentados, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con las manos cuando estamos meditando?
pues póngalas en su regazo, aquí. O boca arriba o boca abajo, no importa. Ok, como se sienta más cómodo usted. Cerramos los ojos o los dejamos abiertos. Depende de dónde esté meditando, ¿verdad? Si usted va a meditar en un parque, pues yo recomiendo que tenga los ojos abiertos y que tenga su mirada fija en algún punto, en un árbol, en una hoja, pero no mueva los ojos de ahí. No los cierre, porque si usted cierra los ojos en un parque, puede que lo asalten o qué sé yo, le lleven las cosas. Así que, pero si está en su casa y está cómodo y está seguro, cierre los ojos. La boca. Usualmente cuando uno medita, uno pone la lengua detrás de los dientes de atrás y deja los labios un poquito abiertos. La boca está un poco abierta porque así la quijada se relaja. Entonces, con estas instrucciones, y lo único que tiene que hacer es concentrarse, enfocarse en su respiración, cómo entra el aire y cómo sale el aire. Y aunque esto le parezca una cosa sencilla o tal vez como, qué sé yo, qué cosa más tonta, ¿no? Sin embargo, el volver cada vez, porque lo que pasa con meditación es que la mente va a seguir otra vez, porque la mente, tan pronto usted esté sentado y tranquilo, tratando de hacer algo, la mente va a seguir bla, 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 y de aquí para allá, de aquí para allá, y de aquí para allá, porque la mente no descansa. La belleza de la meditación es volver otra vez a la respiración. Reconocer que nos fuimos para allá y volvemos a la respiración. Y nos fuimos otra vez y volvimos a la respiración. Así que vamos a hacer 2 minutitos, por favor, solamente 2 minutos para que usted vea qué bonito es meditar. Así es que si puede cerrar los ojos en este momento y si puede poner las manos en su regazo, boca arriba o boca abajo, no importa. Abra un poquito la boca para que no esté cerrada y trate de poner la lengua detrás de los dientes de arriba. Entonces, la intención de esta meditación es estar solamente presente con mi respiración. Y en este momento, lo único que tienes que hacer es sentir cómo el aire entra en tus pulmones y cómo sale el aire. Y cómo entra el aire de nuevo y cómo sale el aire otra vez. Y el aire sigue entrando y lo siente en la mascarilla, cómo entra el aire. Y cuando exhala, siente otra vez el aire saliendo. El aire está caliente, está tibio. Y vuelve y respira de nuevo. Y puedes sentir el aire en la barriga, como que la barriga se levanta. Cuando usted inhala y cuando exhala, la barriga se desinfla. Y cuando la mente vuelve otra vez, que se va la mente y nos vamos al trabajo y nos vamos a los problemas que tenemos, otra vez volvemos a la respiración. Volvemos a la respiración una y otra vez. Una y otra vez. Respiramos profundo. Otra vez. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. A la cuenta de 3, volvemos acá. 1, 2 y 3. Bienvenidos, bienvenidos. Tuvieron una vacación de respiración. Practíquenlo, por favor, síganlo practicando. ¿Me dan el próximo slide, por favor? ¿No hay otros slides? ¿Se acabaron los slides?
Aquí está. Nosotros tenemos en el Departamento de la Salud del Comportamiento, tenemos una línea de acceso que se llama Access Helpline y el número es 1-888-793-4357 y tenemos servicios todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. El departamento está ofreciendo hasta 3 sesiones gratuitas a los que llamen a esta línea. Así que, por favor, si usted conoce de alguien que está teniendo alguna crisis emocional o que necesita hablar con alguien, o que usted piensa, mira, yo creo que en el departamento hay un recurso que te puede ayudar y están dando 3 sesiones a cualquier persona que llame, en inglés o en español, no importa. Ese es el número para llamar, es un buen recurso para tener y para que usted lo comparta con otras personas. Y yo tengo una tarjeta, si la quieren yo se la doy para que lo tengan siempre con ustedes, ¿ok? 1-888-793-4357. El próximo, por favor. Es el anterior. Ese. Todos los miércoles a las 5:30, este servidor y otros servidores estamos presentando un programa que se llama Miércoles de Bienestar. Y es para padres, tíos, abuelos, padrinos, lo que sean, que están de alguna manera conectados con menores de edad o en edad escolar. Podemos pasar al próximo slide, porque... A ver, este es el flyer que está en la página web del Departamento de la Salud del Comportamiento. Y yo quisiera, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono, ¿verdad? Todos tienen teléfono, todos. Y todos los teléfonos tienen internet y son ilimitados y bla, 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 bla. Así que si usted puede en este momento, yo quisiera que usted en este momento entrara a la página web del departamento. No veo a nadie con los teléfonos. ¿Dónde están los teléfonos? Allá, y mira aquí una allá, una acá, otro acá. Abre el internet y ponga DC GOV. Sería DC Gov. DC Gov DBH. Parent Support. Parent Support. Entonces, usted le va a salir esta página. ¿La ven? Por aquí me voy a mover. Le va a salir esta página, mira, así. Así. Esa misma. Entonces, usted va a bajar donde dice Wellness Wednesday. Hay un flyer. Entonces usted baja a la segunda, que es Wellness Wednesday Spanish. Ese es el segundo. Cuando esté en el flyer, solamente usted le da aquí, con el dedo aquí, ¡pup! Y entra a la presentación y me va a ver a mí de nuevo, a mi preciosa cara. Y yo estaré con ustedes. Entonces, los temas del mes de octubre son muy interesantes y muy variados. Y tiene que ver más que nada con disciplina y cómo manejar los niños que tienen problemas, cómo ayudarlos a manejar sus problemas. Así que, por favor, yo les recomiendo que entren a mi grupo Miércoles de Bienestar, los miércoles a las 5:30. Los espero, ¿ok? Muchas gracias. Que Dios los cuide. Gracias a todos los increíbles presentadores. Ahora en el momento vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Regresamos a las 11:35 en este momento. Gracias. Gracias.